Hi, Dr. Hasser. Nice to meet you. Hello. Encantado de conocerla, se me oye. ¿Qué tal está? Bien, 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 gracias. Tengo conmigo una presentación que serán unos 15-20 minutillos y después si hay preguntas encantado de responderlas. ¿Comparto pantalla? De acuerdo. Segundito. Pruebe. ¿Se ve, verdad? Fantástico, entonces. Un segundito, doctor Hasser, un minuto nada más. Queremos empezar presentándole a usted brevemente y a partir de ahí ya le cedemos la palabra para que empiece. ¿Le parece? De acuerdo. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues nada, daros la bienvenida a todos. Buenas tardes, buenos días para algunos de los que estáis asistiendo a esta charla por la diferencia horaria. Daros la bienvenida en nombre de la Fundación ALPE. Bueno, yo, para los que no me conozcáis, soy Susana Novar, soy la coordinadora de la Fundación, pero aquí nos acompaña todo el equipo. Algunas podéis ver, otras no, porque ya sabéis que este formato es charla, ¿no? Es seminario, no es reunión, pero está con nosotras Carmen Alonso, que es la directora de la Fundación, Estefanía González, que es la directora de proyectos, y Sonia Sestelo, que es la secretaria. Bueno, sabéis que esta charla es la segunda de este ciclo, forma parte de un proyecto que, bueno, como explicamos en la anterior charla, es un proyecto que creíamos muy necesario por parte de la Fundación, que es, bueno, pues un poco la divulgación del conocimiento, de las buenas prácticas y sobre todo hacerla llegar a las personas interesadas, tanto a las familias como a los adultos afectados, incluso a los profesionales que en su día a día trabajan con lo que denominamos nosotros las ADE, ¿no? Las acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo. Bueno, básicamente porque todos sabemos que están dentro de lo que son las denominadas enfermedades raras y evidentemente muchas veces tenemos problemas para acceder a esa información, para acceder a ese conocimiento, para acceder a esos expertos, bien porque a veces hay poco o bien porque el que hay, bueno, pues los canales no siempre son fáciles o accesibles para todo el mundo. Entonces creíamos necesario, y más en los tiempos en los que estamos, ¿no? En los que tampoco puedes desplazarte al centro de referencia muchas veces o a las consultas o tener un contacto directo con el que necesitas, creímos necesario que este proyecto siempre, ¿no? Siempre hay que tenerlo ahí, pero más en estos momentos. Así que, bueno, pues nos proponemos a lo largo de todo este 2021, si fuera necesario alargarlo más, pues también lo intentaríamos, realizar diferentes charlas abarcando los temas más importantes que conciernen a las ADE. Y siempre, como siempre hablamos, desde una perspectiva integral, desde una perspectiva global de lo que es la persona, ¿no? Con ADE, pues habrá charlas de contenido clínico, de contenido científico, abarcando también la investigación, este tema ahora tan importante y sobre todo de tan actualidad, también el ámbito educativo, los derechos sociales, bueno, un poco fiel al trabajo que la Fundación hace, ¿no? en el manejo de las ADE, en el trabajo de soporte a las personas y a las familias y nunca olvidándonos de los profesionales, bien porque nos sirven de expertos como el doctor Hasser hoy, bien porque hay profesionales que también necesitan llegar a ese tipo de información y ese tipo de conocimiento porque en su día a día trabajan con las personas con ADE. Entonces, sin más, porque no queremos robar tiempo realmente al protagonista de hoy, paso a presentarlo. Bueno, habéis visto que a través de nuestras redes sociales y del email hemos ido presentando varios días al protagonista, al experto en este caso, es el doctor Aaron Hasser. Él ahora mismo trabaja dentro del equipo del doctor Paley y el doctor Feldman en el Instituto Paley en Florida. Él ya se formó hace unos años, ¿no? Al principio, cuando se iniciaba en todo este campo, fue becario y se formó de las manos de ellos dos.
Posteriormente trabajó en otros hospitales como el Gillette Children's Healthcare, y ahí fue donde más se especializó en la corrección de deformidades de las extremidades. Pero bueno, quizás también por su deseo de especializarse y de atender a pacientes de todo el mundo y de intentar buscar nuevos tratamientos, nuevas soluciones, nuevos manejos clínicos, nuevas prevenciones, que al final también es importante, ¿no? Analizando bien las necesidades y las demandas de esos pacientes, escuchándolos y viendo de manera individual toda su patología, retornó al Instituto Paley en Florida, del que ahora forma equipo con el doctor Paley y el doctor Feldman, entre otros, al que nosotros sí que tenemos el gusto de conocer personalmente porque han asistido a nuestros congresos internacionales. Al doctor Hasser personalmente no, pero sabemos que contaremos con él en nuestros futuros congresos. Sin más, darle la bienvenida, decirle que para nosotros es un verdadero placer y un honor contar con expertos de su categoría y de su nivel, y que tan altruistamente y sobre todo de tan buen agrado siempre acceden a participar y al estar al lado de las familias y al lado de las personas y de los profesionales que lo necesitan. Así que muchísimas gracias, doctor Hasser, y cuando quiera. Right, thank you. Muchísimas gracias. Soy el doctor Husser, experto en elongaciones y corrección de deformidades. Trabajo con el doctor Paley y el doctor Feldman, como se ha dicho, además de otros socios. La semana pasada el doctor Feldman nos habló de la estenosis de canal, la lumbalgia en los pacientes acondroplásicos. Hoy, sin embargo, vamos a centrarnos en el dolor y la deformidad en las extremidades inferiores. No tengo conflictos de interés, no tengo influencia en ningún tipo de empresa, así que eso ya queda descartado. Hablemos del dolor. Los pacientes acondroplásicos muchas veces llegan con dolor, otras veces con deformidad. No podemos olvidar que estos pacientes tienen problemas normales como esguinces, tienen dolor muscular, tienen tirones, tienen debilidad muscular y también se rompen los huesos. Pero hay que intentar hacer todo lo posible para evitar la cirugía, por ejemplo, hacer ejercicio, hacer ciclismo, natación, deporte de bajo impacto, puede hacer maravillas para evitar estas lesiones y estos dolores en la vida diaria, incluyendo, por ejemplo, la lumbalgia. Pero estos pacientes también tienen algunas afecciones que pueden tener que ver con la alineación de sus extremidades inferiores y la estabilidad articular. Y aquí tenemos dos radiografías de dos pacientes acondroplásicos. Una muestra una afección más común, que son las piernas arqueadas. El otro muestra las piernas en X, que no son tan habituales, pero que también se pueden dar en los pacientes con acondroplasia. ¿Dónde puede haber dolor? En las extremidades inferiores. Aquí los tenemos, la cadera, las rodillas y los tobillos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de estos problemas? Estudiamos la amplitud de movimiento, tocamos la zona, vemos la fuerza de los músculos, la estabilidad de las articulaciones, y esa estabilidad sería sobre todo con pruebas de provocación. También hacemos radiografías y en algunos casos resonancias para ver cómo están los ligamentos, los tendones, lo que en realidad no podemos ver en la radiografía. Y de aquí sacamos un diagnóstico. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a repasar los distintos diagnósticos que podemos encontrar en acondroplasia, sobre todo en la zona de la rodilla. Empecemos por las piernas arqueadas o lo que se conoce como genu varum en términos médicos. Aquí tenemos una radiografía de un paciente no acondroplásico y ahí vemos una línea que he trazado donde ilustro del centro de cadera al centro del tobillo, que es cómo afecta la gravedad al cuerpo, es la fuerza que nos atraviesa por la gravedad. Idealmente tendría que pasar por el medio de la rodilla también, para que peso y fuerza se repartan de manera equitativa por la rodilla. Pero aquí tenemos a un paciente acondroplásico y al trazar esa línea pasa por dentro de la rodilla, con lo que la fuerza que ve
la rodilla del paciente acondroplásico está todo en la zona interna y no se reparte equitativamente por dentro y por fuera, por la parte interna y externa. ¿Qué nos preocupa aquí? Que este paciente posiblemente va a acabar con artritis en la rodilla, que puede ser una afección bastante dolorosa y debilitante. A mano derecha, al paciente acondroplásico, tenemos a un niño. Y lo vemos porque están ahí la fisis en la parte superior de la cadera, en la parte de abajo del fémur, arriba en la parte superior de la tibia y también en la zona del tobillo. ¿Y cómo tratamos este tipo de deformidad? Porque cuando hablamos de piernas arqueadas puede diferir entre pacientes que están creciendo o los pacientes que ya han alcanzado la madurez ósea. En este caso, como está creciendo, les ponemos estos obenques, que se hace una pequeña incisión, se le ponen los tornillos y se utiliza la propia potencia de crecimiento del paciente para ir corrigiendo esas piernas arqueadas. Como podemos ver, después de la corrección, esta línea que pasaba por la cara interna de la rodilla ahora ya atraviesa el centro, la mitad de la rodilla, con lo que se reparten equitativamente las fuerzas y posiblemente, esperemos, tenga menos probabilidades de tener artritis. Cuando se hizo esta radiografía todavía tenía las placas, pero estas se acaban retirando, tengo que decirlo. En el caso de los adultos, lo que tenemos son distintos tipos de correcciones de deformidad. Aquí se corta el hueso y se realinea para conseguir que pase la línea por el centro. A mano izquierda vemos una imagen donde no hay ya fisis abierta, ya ha dejado de crecer, se ve en la cadera y vemos que esa línea va por dentro de la rodilla, por la parte interna de la rodilla, pero una vez corregidas las deformidades con esos pequeños cortes y con la colocación de las placas, la fuerza que experimenta la rodilla pasa precisamente por el centro. El paciente adulto, el paciente pediátrico, yo diría que son diferentes. Los más jovencitos, los pediátricos, posiblemente no refieran dolor porque tienen todavía un buen estado de cartílago, pero a medida que va soportando más fuerza, desaparece el cartílago y aparece el dolor. Por eso, a veces hay que hacer las correcciones antes de que aparezca el dolor con la idea de evitar que se produzca. A continuación, tenemos un problema también bastante habitual en los pacientes acondroplásicos, que sería la inestabilidad de la rodilla porque el peroné está muy alto. Voy a mostrar aquí un ejemplo de nuevo de un paciente no acondroplásico. Aquí vemos este hueso pequeño que sería el peroné, el mayor es la tibia. Este peroné que aparece aquí estaría donde solía estar la fisis, la placa de crecimiento. Si vemos a este otro paciente aquí, el peroné en realidad está por encima de la rótula. ¿Y por qué es un problema? Esto lo voy a explicar para que lo entendamos un poquito mejor. Aquí hemos hecho dos líneas. Esta línea corresponde a dónde tendría que estar el peroné, hasta dónde llegar. Esta es la parte superior. Pero con un paciente acondroplásico, aquí debería estar el peroné y sin embargo ha subido, ha ascendido. De manera que los ligamentos que tenemos ahí, el lateral y el colateral, también se ven afectados. Y aquí tenemos una ejemplificación, un ejemplo a mano derecha, donde sería más el ligamento lateral colateral el que se ve afectado. Pero esos ligamentos laterales colaterales en acondroplasia se ven, si no desgastados, por lo menos aflojados. Y al aflojarse vemos que aparece un hueco. A la izquierda no hay hueco entre el fémur, la parte superior, y la tibia en la parte inferior. Pero cuando se desgarra, cuando se afloja, se produce ese gran hueco, lo que también contribuye a las piernas arqueadas y a la inestabilidad. La inestabilidad es uno de los principales motivos por que la gente desarrolla artritis, ya sean acondroplásicos o no, por lo que tenemos una inestabilidad que puede causar dolor y puede causar que cedan las rodillas. Aquí, de nuevo, tenemos al paciente donde el peroné es más alto que la tibia. En este caso, ¿qué hacemos? Hacemos la elongación del hueso y bajamos el peroné a la posición correcta. Aquí tenemos la misma foto marcada. Partíamos de aquí, demasiado alto, tendría que estar a la misma altura o por debajo de la línea roja, y después de la elongación de la tibia lo que hacemos es bajar también el peroné para que el peroné esté a la misma altura en la que está la fisis o la placa de crecimiento. Anatómicamente debería estar ahí y al hacerlo así creamos tensión en aquellos ligamentos para que no haya inestabilidad en la rodilla. Por eso vemos aquí uno de los motivos de dolor en la rodilla, por esta inestabilidad. ¿Por qué también puede ceder la rodilla? Aquí vemos una proyección lateral de un paciente acondroplásico.
Y la rodilla lateralmente no tendría que verse así. La tibia aquí está subluxada, casi dislocada en la parte delantera. Y de nuevo, aquí tenemos un paciente no acondroplásico, mientras que a mano derecha tenemos la misma radiografía, pero con un paciente acondroplásico. Esta línea a la izquierda vemos que pasa por el centro prácticamente, mientras que a la derecha pasa por delante de la rodilla, lo que hace que este paciente tenga inestabilidad y que, llegado el caso, pueda también sentir dolor en la zona. Para solucionar este problema, de nuevo podemos ampliar y vemos la alineación tan bonita con la tibia aquí, mientras que aquí si hiciese una línea pasaría por detrás de la tibia, lo que significa que hay hiperextensión de la rodilla e inestabilidad, lo que hace que ceda, que el paciente se sienta ansioso, que sienta dolor. ¿Qué hacemos nosotros? Cortar el hueso en la rodilla, también en la tibia. Este es el fémur aquí y la tibia, esta es la altura, la de la rodilla, pero en estos dos puntos colocamos la placa con la corrección y, como podemos observar, hacemos la línea de centro de cadera a centro de tobillo. Y esta línea, en este caso, pasa justo por medio de la rodilla. Hemos corregido esa deformidad porque antes estaba delante y, por lo tanto, desaparece la sensación de inestabilidad que se puede manifestar a veces como dolor. Tenemos distintas opciones terapéuticas, tenemos distintas soluciones a los problemas que acabo de mencionar, pero hay cuestiones que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, las probabilidades de infección con cualquiera de estas operaciones, motivo por el que se administran los antibióticos antes de la operación y después de la operación. También la opción de que no suelde el hueso. Si el hueso no suelda, significa que tenemos un problema, por eso a veces ponemos hueso adicional, un suplemento óseo para ayudar a la biología. Yo diría que quizás la principal inquietud que tenemos siempre antes de una intervención quirúrgica es que a lo mejor no desaparezca el dolor. Y esto nos lleva a la charla del doctor Feldman de la semana pasada, porque el dolor también puede proceder de la zona baja de la espalda. Por eso hay que explorar muy bien la espalda, tanto la parte inferior como superior, si hiciera falta con una resonancia, para garantizar que no hay ninguna otra cosa que cause el dolor que aparezca manifestado en rodilla, cadera, etc. Además, siempre que se hacen incisiones, siempre que se manipula algo, hay riesgo de dañar nervios, vasos sanguíneos. Por eso en Paylick tenemos muchísimo cuidado con estas estructuras, intentamos garantizar que no las tocamos en las intervenciones. Los mensajes clave de esta charla hay distintos motivos por los que aparece el dolor, algunos tan habituales como que un paciente que no sea acondroplásico, que también tiene dolor, pero otros afectan exclusivamente a los pacientes con acondroplasia. Estamos hablando, por ejemplo, de piernas arqueadas, piernas en X, inestabilidad porque el peroné es demasiado alto, o también inestabilidad en la rodilla por una anatomía incorrecta lateral, lo que nosotros también llamamos una mala alineación o desalineación del plano. Hay distintas causas, tenemos también intervenciones operatorias, no operatorias. La gente no tiene por qué vivir con este dolor, con la deformidad, con la inestabilidad. De hecho, hay opciones para ayudar. En cuanto a tratamiento no operatorio, estamos hablando de ejercicio, estar en forma, y lo mejor para cualquiera que tenga inestabilidad en la rodilla, riesgo de artritis, serían ejercicios de bajo impacto como nadar o andar en bicicleta. Y si hubiera preguntas, encantado de responderlas. Ahí aparece mi dirección de correo. Si tienen dudas, me mandan las preguntas en español, no pasa nada, las traduzco, o en inglés. Cualquiera de los dos idiomas, fantástico, y estaré encantado de responder las preguntas que me lleguen. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Hasser. No sé si queréis en el chat preguntas, respuestas o levantar la mano. Voy a chequear un poco lo que hay aquí. Sí, a ver. Bien. Yo creo que sí tenemos alguno. Pepe, quizás. A ver.
Bueno, una de las preguntas, doctor, es ¿el plasma rico en plaquetas es una opción válida para tratar los dolores en las articulaciones? Ah, I'm sorry. I thought that Laura can translate or yes. No sabemos si está utilizando el canal de la traducción. La Ah, pregunta se ha yeah. traducido, pero no sabemos si él está, Just, él está yeah. haciendo la traducción. Can you use the other channel in translator? Yes, in your computer. Okay. No sé dónde está, la verdad, dice el doctor Husser, no lo sé, no sé dónde tengo la traducción, me temo. Pues, sorry. A ver, voy a dejar de compartir, a ver si así sé hacerlo. Down in your computer, in downside, on the right, maybe. Yes. Do you find it? Okay. Sí, Yes. me repite la pregunta. Yes, no problem. Yes. Vamos a ver. Bien, decían que sí, el plasma rico en plaquetas es una opción válida para tratar los dolores en las articulaciones. La evidencia del plasma rico en plaquetas es mediocre. No tengo experiencia de que vaya mal. Y los pacientes dicen, pues mira, me siento mejor, así que merece la pena probar y no hay mayor riesgo. Pero no puedo garantizar el éxito, no sé si me entienden. No lo desaconsejo, pero no garantizo el éxito, ¿sí? Sí, perfecto. Yeah. Perfecto. ¿Qué opinas sobre las prótesis de rodilla? ¿Qué opinión tiene al respecto de ellas? En el caso de ser necesarias, ¿no? Sí. Yo no hago ortoplasias completas de rodilla, pero sí que es una opción maravillosa en los pacientes adecuados. Esos pacientes serán de mayor edad, porque lo que no queremos es tener que pasar por 3, 4 artroplastias. Necesitamos que nos duren como 10, 20 años cada una de las veces, con lo que la edad ideal para la primera sería como muy pronto a los 40, aunque yo creo que idealmente 50 o 60 años. De nuevo, es una operación maravillosa para deshacernos del dolor, sobre todo si hay demasiada artritis, hacer esa reconstrucción con tus propios órganos. Aquí tenemos otra. En caso de un gen húmero pronunciado, ¿a qué edad es aconsejable la intervención paliativa para alinear la línea tobillo-cadera? Muy buena pregunta. Porque puede haber recurrencia cuando se utilizan los obenques, aunque sea una técnica mínimamente invasiva, que es la primera que mostré con el paciente que tenía piernas arqueadas o genovarum. Diría que entre 6 y 8 años sería una opción adecuada para hacerlo. De esta manera tenemos una mayor visualización de la epífisis también, que estaría por encima o por debajo de la fisis, y también encajan mejor las placas y las varillas, pero yo diría que esa es la edad 6-8. Y lo mismo con el gen oval, como las piernas en X, también podemos resolverlo con varillas o con crecimiento guiada. En acondroplasia, para pseudoacondroplasia no nos funciona tan bien, pero para la acondroplasia sí. Los obenques sí que funcionan bien, pero ahí no estás arriesgándote en exceso con ello. Bien. Aquí hay otra que dice, deseo preguntar si el tratamiento de elongación ósea podía tratar estas alteraciones en la alineación de miembros inferiores y a qué edad recomienda hacerla.
Los pacientes acondroplásicos en Estados Unidos, por lo menos, suelen estar 5 o 6 desviaciones por debajo de la altura promedio. Podemos utilizar la elongación. Yo no me he referido tanto a la elongación en mi charla porque lo que quería era centrarme sobre todo en dolor y deformidades de las extremidades inferiores. Ahora, si hay preguntas, encantado de responderlas ahora. En la mayoría de los pacientes, cuando hacemos la corrección de deformidad, también hacemos una elongación. De hecho, más a menudo que solo hacer la corrección. Por lo general, el punto de partida es de 8 a 10 años, ahí empezamos con la elongación, intentamos unos 5 centímetros en la tibia, 5 en el fémur por cada una de las elongaciones. La idea aquí sería estar en el promedio 5% inferior, ¿no? Una desviación de 5% respecto a la altura promedio, y esto hay que conseguirlo antes de que sean independientes, de que vayan a la facultad, a la universidad. Si utilizan un marco, un tutor externo, mira, lo estaba señalando ahora con el dedo, o también podemos utilizar un clavo endomedular para la elongación, pero también se pueden utilizar para las correcciones de deformidad. Si vamos a trabajar con tibia y fémur, lo que hacemos es difonder también la descompresión de los nervios en torno a la rodilla para que no haya problemas después, porque si no, al final se les queda el pie caído a algunos pacientes y es una complicación habitual en los pacientes, así que de manera preventiva intentamos solucionar esto y evitar que suceda, pero sí se puede corregir la deformidad y hacer la elongación al mismo tiempo. El paciente que vaya a tener una elongación tiene que participar en el debate, en la conversación, y hay que saber si tienen la capacidad para entender en qué consiste la operación. Es una operación grande, estamos hablando de 12 semanas para la elongación, 12 semanas de consolidación del hueso, que es lo que tarda en soldar, con lo que queremos que estos pacientes participen en la decisión, que tomen la decisión cuando vamos a apostar por algo que lleva tanto tiempo y tanto esfuerzo. Gracias. ¿Podemos algunas preguntas más, doctor? ¿Tenemos tiempo? Sí, por supuesto. Lo que quieran preguntar, aquí estoy, encantado de responder. He dejado despejada la agenda para ustedes. Muchas gracias. Mira, aquí hablan que para los adultos, ¿cuál sería como la edad límite donde usted recomienda esa corrección de las piernas y todo el tema de rodillas? ¿Hay una edad límite en la que dices hasta aquí o cuando ya tienes esta edad y ya no puedes pasar por esta intervención de corrección? Lo de la edad es curioso, porque a lo mejor pareces 10 años mayor o 10 años más joven. A medida que envejecemos, pues ves a alguien que tiene 6 años, pero te parece que cuando tiene 6 años los mayores son más mayores. Si estuviésemos con un niño de 6 años, a lo mejor pues hablaría de resolver el problema de la rodilla para que no haya artritis, pero cuando hablamos de corrección en vez de artroplastia total, tenemos que hablar de si hay artritis o no, tenemos que hablar de si hay problemas de consolidación ósea, de que suelde, porque a lo mejor tiene que ver con la edad o porque a lo mejor tienen enfermedades crónicas, diabetes, o si son fumadores o vapean. Ahí yo no iría a por una intervención ósea porque es difícil que consolide el hueso y tiene mayor riesgo. Ahora, 40 años, pues sí que he hecho una de estas intervenciones en una persona de 44 años que la verdad ha quedado muy bien, está bien, ha soldado, es una persona más bien joven. Y esto yo creo que es más importante que la cifra en sí. Ahora, yo sí que 60, incluso 55 me lo cuestionaría y a lo mejor sería más bien una artroplastia total de rodilla, porque al final esto es a lo que se enfrenta, sobre todo si ya llevan 50 años con la deformidad en las rodillas o en las piernas. Mira, aquí hay una pregunta sobre el dolor. Dice que para dolores de rodilla y tobillo de un niño de 4 años, durante la noche, ¿tiene alguna recomendación de cómo paliarlo?
Primero hay que hacer una radiografía. Por lo general, si me llega un paciente así a la consulta, como ya he dicho, haría la exploración primero. Por lo general tenemos esos dolores de crecer, ¿no? Es un diagnóstico ambiguo, a nadie le gusta porque te dicen, mira, es que no sé lo que pasa, pero es que no sabemos lo que es de entrada. Así que por lo general veremos cuál es la amplitud de movimiento, el arco de movimiento. Trabajaré la rodilla, el tobillo, ver si está flojo o no, si está laxo o no. Les pido que, por ejemplo, salten en el suelo, que me choquen las 5, que salten de arriba hacia abajo. Si pueden hacerlo, si pueden saltar, entonces no hay nada incorrecto estructuralmente con huesos o músculos. Ahora sí les duele, entonces ya pido radiografía y en algunos casos resonancia de rodilla y tobillo. Pero si están por ahí corriendo y solo les duele de noche, pues el dolor nocturno sí que es una alerta para los cirujanos, para los médicos. Nos indica que puede haber un tumor porque los tumores suelen causar dolor por la noche. Otras señales de tumor serían pérdida de peso, pérdida de apetito. Y esto no se puede ver en una radiografía, claro, pero si pueden saltar, corretear, no me preocuparía tanto. Y también consideraría que puede haber enfermedades inflamatorias o otras enfermedades autoinmunes. Lo hablaría con un reumatólogo. Pero para ser sincero, pocas veces los niños refieren dolor. Por lo general es la deformidad estructural que corregimos para que después no tengan dolor cuando sean mayores y para que no se dañen ni el cartílago ni las articulaciones. Pero primero, como digo, hago la exploración y a partir de la exploración, recomendaciones. Gracias. Mira, relacionado con el dolor, aquí hay una pregunta que dice que bajo su experiencia, si hay una edad en la que usted sabe que puede empezar a aparecer el dolor, en el que diga, mira, a partir de esta edad estar alerta o estar atentos porque sí que puede, bajo lo que he visto, que puede empezar a aparecer esos puntos de dolor. ¿Hay alguna edad de referencia? Por lo general es más cuando engordan y no tienen la estructura muscular para soportar el peso y el hueso soporta más peso. A los 8 o 9 años, la adolescencia, es cuando puede aparecer, pero por lo general un niño de 6 años, salvo que se haya roto el hueso, no se suele quejar de dolor, porque lo que quieren es jugar. Salen, juegan, se lo pasan bien y a lo mejor no se quieren ir a la cama, les da miedo y ahí empiezan esos dolores quizás, pero estas cuestiones me las tomo muy en serio y por lo general les ofrezco una resonancia, que quizás es una locura por mi parte, pero lo que quiero es que entiendan perfectamente lo que hay o no. Y después, visto lo visto, buscamos si hay más cosas o no. Está bien que saque, doctor, el tema del peso. Nosotros desde nuestra organización hacemos muchísimo hincapié desde el nacimiento porque, bueno, está demostrado que los niños y los adultos con acondroplasia sí tienen una tendencia a tener un sobrepeso, ya por la propia mutación del gen, evidentemente va en su propia condición, pero sí que tienen que tener una alerta desde el nacimiento de que esa patología existe y que eso le va a traer no solo es un tema estético o no estético, es un problema que va asociado a muchísimos problemas. En este caso, pues el que relacionado con el tema que usted ha dado en la charla, yo creo que tanto el dolor como las deformidades, ¿no? Creo que el peso es un factor, si no el más importante, pero clave, ¿no? A ver, esta conversación la he tenido con Kristen, que yo creo que le presentaron al principio, no lo seguí porque no había activado la interpretación, ya lo siento, pero sí que he pensado que quizás sería conveniente que algunos pacientes participasen, por ejemplo, en vídeos de ejercicios para otros pacientes acondroplásicos o pseudoacondroplásicos o con displasia distrófica, ejercicios que sean seguros para ayudarles a perder peso, para evitar que engorden. Porque las rodillas
soportan 5 veces nuestro peso al subir las escaleras o al correr. Lo mismo pasa con las caderas, con lo que si pierdes medio kilo o 1 kilo, pues entonces esto se multiplica por 5, lo que sienten las rodillas, esa mejoría para las rodillas. Esta iniciativa yo creo que está muy bien en cuanto a prevención, y siempre y cuando, claro está, que hay que entender que si hay sobrepeso más deformidad, pues vas a tener más dolor y por lo tanto vas a tener que perder más peso para decir, mira, no voy a cambiar cómo son las piernas, pues entonces hay que perder más peso que una persona con las piernas rectas, porque es que tienes esa presión adicional en una zona restringida y no en una zona repartida como pasaría con una rodilla habitual. Muchas veces la gente sabe que es un problema el peso y otras veces te dicen que no, que tiene que ver con los huesos, con los músculos que a lo mejor están débiles, te dicen no está tan mal. Pero sin duda, he pensado que a lo mejor estaría bien un plan de ejercicios para esos pacientes acondroplásicos, que hagan esos ejercicios que sean seguros, que no sean movimientos que sean una locura, pero que sí que hagan un ejercicio de cardio y controlen el peso. Sí. Y otra cosilla. Y también les ayudaría, yo creo que con la lumbalgia y la estenosis de canal, porque la estenosis de canal en la acondroplasia es todo un problema, ¿eh? No es una invención, pero si tienes un tronco fuerte, un core fuerte, vas a resolver algunos de los problemas o paliar algunos de los problemas. Y a lo mejor ya no necesitan la operación. Bueno, no lo sé, no lo digo a ciencia cierta, pero vemos pacientes que están en forma y a los que ha habido que operar. Eso también es cierto porque han tenido problemas con los nervios, etcétera, etcétera. Desde luego, nosotros insistimos mucho en el ejercicio físico y sobre todo también en la alimentación. Necesitan saber que tienen una alimentación adecuada para ellos, para su peso, para su constitución, para su condición y que además, bueno, pues la alimentación también es un tipo de educación y que si se educa desde el nacimiento y desde el principio siempre va a ser beneficioso, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver también con esta patología. Bueno, yo creo que podemos un poquito, unas cuantas más, tampoco hay muchas, pero o sea, no queremos tampoco abusar mucho de su tiempo. Pero aquí preguntan, mira, si la osteopatía o la quiropraxia la recomiendan desde el nacimiento, ¿puede reducir los dolores y desviaciones, ese tipo de técnicas? Sí. Otra cosita más, del peso, antes de cerrar. Yo creo que si los padres hacen ejercicio con los niños van a hacer ejercicio, sí, pero tienen que hacerlo juntos, como una familia. Oye, no es, mira, tú saltas y yo miro, no sirve así. Si lo conviertes en una actividad familiar, no sé, 30, 45 minutos al día, los chavales lo van a disfrutar. Y luego de adultos ya tendrán eso grabado en ellos y no van a dejarlo, no van a acabar en este círculo vicioso del sobrepeso. Por eso me parece muy importante hacer ejercicio. Cuando eres padre de un niño acondroplásico, tienes que hacer ejercicio. Es tan importante que lo haga el padre y la madre como que lo haga el niño el ejercicio. En cuanto a la quiropraxia o la quiropraxis, perdón, o la fisioterapia, la osteopatía, está bien, aunque no creo que vaya a corregir deformidades, eso también quiero decirlo. Tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con su fisis, son así sus cuerpos y por eso muchas veces hay recurrencia cuando se utilizan las placas en 8, los obenques, en los niños más pequeñitos. No obstante, en el caso del dolor está bien, hay que probar la osteopatía, está bien probar la osteopatía o la quiropraxis. Si tienes dolor y tienes esa sensación eléctrica por la pierna, quiere decir que tienes un pinzamiento nervioso, a lo mejor el quiropráctico no será lo mejor, pero en caso de lumbalgia, sí, sin lugar a duda. Vete al fisio, al osteópata. Si tienes dolor en la cadera, pues prueba. Si no funciona, no funciona, pero no te va a causar más daños. Pero puede funcionarte y eso es importante si es una solución. Los masajes me parecen que son algo positivo, sobre todo para los pacientes que tienen unos patrones de movimiento no adecuados debido a las desviaciones mecánicas y los masajes ayudan en este sentido. Muy bien. ¿Alguna recomendación para dolores articulares después de hacer deporte, por ejemplo, natación, en un paciente ya de 40 años? Si algún tratamiento cuando después de hacer ese deporte nota dolor, ¿alguna recomendación?
¿Pero qué le duele después de nadar? ¿Qué articulaciones? Pues como nos lo ha dejado escrito, si quiere levantar la mano, no pone el nombre, no sabemos muy bien quién ha sido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y si quiere este espectador que ha dejado la pregunta, levantar la mano y bueno, matizar un poquito qué articulación es la que le duele para poder dar una respuesta más concreta, pues que lo haga. Aquí hay otro que sí que dice, soy Raúl Micos, un adulto de 40 años, muy deportista, a nosotros nos consta que le conocemos, con artrosis de cadera y le han recomendado una operación de prótesis de cadera. Ahora no tengo mucho dolor, pero evidentemente no puedo correr. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Paso? ¿No paso por quirófano? A ver, un par de cuestiones. No tener dolor es algo interesante, que nos haga una radiografía aunque no haya dolor. Y para una artroplasia total, lo único que buscamos es de eliminar el dolor. Pero otra cuestión sería si no hay buena movilidad en la cadera. Si no podemos correr porque hay debilidad, no quiero decir, ya sé que está muy en forma, no digo que esté débil, pero a veces en la formación ósea del acondroplásico los músculos se ven sobrecargados. Sin ver la radiografía no puedo explicar, no puedo decir sí o no a la operación. Pero yo creo que la pregunta sería más bien preguntar al médico qué va a poder hacer después de la artroplastia de cadera, porque puede haber restricciones después de estas prótesis que no estarían ahí si hacemos cirugías con osteotomía o con cortes en el hueso. Es una persona de 40 años, es joven y en función de la cadera, la verdad, necesito ver la radiografía. Si la radiografía me muestra una artrosis o una artritis terrible, pues a lo mejor no recomendaría la osteotomía porque en ese caso a lo mejor se causaría dolor y al final cambiaría incluso la cadera y aparecería dolor donde no lo hay. Pero me sorprende que recomienden una prótesis total de cadera si no hay dolor, la verdad. Así que doy por hecho, por lo tanto, que hay algo de dolor inicialmente, por lo cual pidieron las radiografías, porque la falta de movilidad o por la debilidad. Y si quiere, podemos pasar a otra pregunta y que nos digan por qué ha ido al médico esta persona y Vale. que nos expliquen por qué han recomendado la prótesis total. De nuevo, si me quieren enviar la radiografía, encantado, ¿eh? Yo sin problemas, seguimos con la conversación en otro punto. Perfecto. Sí, eso le iba a sugerir. Nosotros siempre que intentamos no abusar mucho de siempre de tener expertos tan fantásticos y tan disponibles. Quizás en algunos de los diagnósticos que aquí podemos tener duda, sí que a veces pedimos la colaboración y bueno, este puede ser un caso en el que si Raúl nos envía todas las pruebas, podemos hacérselas llegar y que este chico quede un poco más tranquilo. Dicen que hablando de deporte y no pudiendo hacer bicicleta, que entiendo que es lo que normalmente hacía esta persona, pregunta qué tal estaría andar en la cinta de correr, ¿no? Si se puede andar en esa cinta estática y si se puede y lo aconseja, ¿cuánto tiempo sería recomendable? Sí, se puede utilizar la cinta de correr o cualquier cosa que no nos provoque dolor. Hay veces la causa más habitual de dolor en cadera y rodilla tiene que ver con pérdida muscular, con que el problema de que los músculos del trasero, del muslo están débiles o los abdominales también o la parte lumbar tiene debilidad muscular y esto condiciona los ejercicios. Yo diría que el mejor ejercicio se corta, lo sentimos, el doctor Hasser,
que nos dice que va a escribir en el chat, aparece en el chat, las planchas. Las planchas ayudan con el tronco sin tener que hacer sentadillas. Muchas veces no quieren hacer las sentadillas y con las planchas conseguimos reforzar también el tronco. Y luego cosas sencillas como hacer sentadillas sin barras, simplemente aprovechando el peso corporal. Ya es fantástico, es de bajo impacto para las articulaciones y es también muy beneficioso. A veces merece la pena echar un vistazo a algunos vídeos, para saber cómo hacerlo, para que no nos hagamos daño. Ahora, también es cierto que cuando aprovechamos el peso corporal no tendríamos que tener problemas. La cinta de correr, fantástico. Cualquier cosa que nos suba las pulsaciones, perdemos peso, es bueno para el corazón, es bueno para los pulmones y vas a trabajar los músculos. Caminar diría yo que es el ejercicio que menos músculo nos consigue, porque al final es más una cuestión de huesos y no tanto flexionar los músculos para mantener una postura, Por eso me parece bien, me parece un buen ejercicio y si eso es lo que te apetece hacer, lo que puedes hacer, está bien, pero cualquier cosa que te suba las pulsaciones o empezar con planchas, aunque las hagas apoyando también codos y rodillas en vez de hacerlas completas, también te va a ayudar, vas a fortalecer y vas a sentirte mejor. De nuevo, insisto, importantísimo el ejercicio. Sí, todo lo que conlleve, que entiendo que pone aquí, lo que no conlleve impacto, ¿no? Lo que te haga ganar, sí que es verdad, potenciar la musculatura y con el mínimo Exacto. impacto posible, ¿no? Que es un poco lo que recomendamos también desde nuestra organización. Sí que estábamos pensando, doctor, en hacer una infografía sobre el ejercicio físico y el deporte a modo de recomendación y protocolo, entonces quizás también vayamos a contar con su colaboración para poder validarla y poder hacerla extensible, porque sí que es verdad que recomiendas actividad física, pero muchas veces si la haces mal es más contraproducente que si no la haces, ¿no? Porque hay veces que vemos unas actividades que no son recomendables para la condición específica que se tiene. Entonces, quizás hacer una infografía en el que a nivel un poco general se hagan unas buenas recomendaciones sobre qué tipo de ejercicio físico, incluso deporte, tiempos, ¿no? Un poco de orientación sería adecuada, ¿verdad? Para tener un poco de referencia. Así que contamos con usted. Sí, me parece fantástico. Fantástico. Aquí hay unos días preguntas. Soy una mujer de 37 años, suelo nadar 3 veces por semana 1 hora y camino o bailo 15 minutos los demás días. ¿Qué me recomienda para el dolor de espalda que a veces tengo después de hacer esta práctica deportiva? Y esto me devuelve a la presentación de la semana pasada. ¿Ese dolor es lumbalgia o ese dolor te recorre la pierna? Si te recorre la pierna, resonancia. Probablemente haya estenosis de canal que nos esté pinzando la raíz nerviosa y por lo tanto hay que ocuparse de ello. Las cuestiones con la artrodesis y otras operaciones es que lo que hace es que la espalda acaba más rígida, hay rigidez. Así que yo primero empezaría con las planchas, luego haría otro ejercicio que se llama el Superman o extensiones de espalda, donde te pones boca abajo, subes el pecho y las piernas y las separas del suelo. Es otra cosa que ayuda también con la lumbalgia. Algunas cuestiones son muy concretas. ¿Qué ejercicio estamos haciendo? ¿Dónde nos duele exactamente? Si estamos haciendo ejercicios con peso, por ejemplo, planchas o sentadillas, significa que tenemos que dejarlo porque a lo mejor no estamos todavía lo bastante fuertes. Llegaremos a ese punto, pero hay que ir ganando fuerza, hay que ir potenciando. Que estés nadando, que estés bailando, esto me parece fantástico. Nadar es de lo mejor. En cuanto al paciente anterior, si esa persona le duelen los hombros, lo único que no me gusta de nadar es que puede darnos laxitud en los hombros y a lo mejor hace falta hacer ejercicios antes de nadar para reforzar esta zona de los hombros. Ahora, en cualquiera de los casos, aquí estoy, por favor, que me mande este paciente los detalles y me encantará responderle para ver si hay que hacer algo más o no. Pero como digo, empiezo por las planchas
Y los abdominales isométricos, los ejercicios isométricos no llevan mucho movimiento y estás potenciando, estás fortaleciendo, evitando así lesiones potenciales. Bueno, yo creo que nada, una última pregunta. Mira, hace tiempo me recomendaron uno de estos aparatos de gimnasia que vibran para perder peso. Pero he oído que esas vibraciones a los huesos son malas y me gustaría saber si esto es cierto. Bien, eso va un poco a lo mejor a veces esta gimnasia pasiva, ¿no? Que no sabes hasta qué punto, sobre todo cuando utilizas aparatos, ¿no? O mecanismos, porque la gimnasia pasiva también puede ser tirarte en el sofá, ¿no? Pero bueno, si hace alguna recomendación sobre esto último. What do you think? Las vibraciones no dañan el hueso. Si hubiera una fractura y vibras el hueso, pues sí, puede haber problema porque venga a agitar la fractura. Pero sí que utilizamos dispositivos que envían impulsos al hueso y esto ayuda a soldar el hueso. Y hay un nivel de movimiento que necesita el hueso para poder crecer y para poder consolidarse. Ahora, las vibraciones como forma de hacer ejercicio, de estar en forma de conseguir músculo o perder peso, sí que hay estimulación eléctrica para los músculos, pero aún así no sería lo que yo diría para el ejercicio, no es por lo que yo apostaría como método. Sí, hay que activar el corazón también. A ver, es que se me ha ocurrido una cosa y no sé si debería decirlo o no, ¿vale? Voy a ver, venga, lo digo. Venga. La gente se lleva el relojito que le dice, has dado 10.000 pasos, fantástico, ya está, no tienes que hacer más hoy. Yo tengo familiares, amigos que los llevan y cuando alguien me muestra, decía, mira, ya he llegado a los 10.000. Y le digo, no necesitas que una máquina te diga cuando ya has hecho bastante ejercicio, tienes que notarlo, porque pensarás, uff, hoy he entrenado, me siento como si he hecho ejercicio. Y lo mismo pasa con una vibración, estar en el sofá, lo que sea. Si no sientes que has hecho ejercicio, no lo has hecho. Si piensas, he caminado, me estoy ahogando, me falta el aliento, pues fantástico. Aunque sean 2.000, 4.000 pasos, si el cuerpo te dice que ya has hecho ejercicio, si tú lo notas es que ha funcionado, pero te dicen 10.000 pasos y parece que no he hecho nada, es que no has hecho nada. Así que así lo digo. Perfecto, yo también estoy de acuerdo con usted, doctor. Son sensaciones que el cuerpo, que es muy sabio, te va mandando las propias respuestas, tanto si te pasas como si no llegas, como si te has quedado escaso en el trabajo y en el ejercicio. Hay que saber escuchar al cuerpo también. No sé si hay alguna más. Bueno, relacionado con el dolor, que yo creo que no sé si alguna habíamos dicho, a ver. No, yo creo que están prácticamente, bueno, porque hay algunas que se repiten, ¿no? Que creo que ya están contestadas. Aquí hay una que no sé si se nos ha quedado sobre los cartílagos, que siempre que yo creo que es la pregunta eterna, ¿no? Si un cartílago se puede operar, si un cartílago se puede trasplantar, ¿no? Que sería el futuro, ¿no? De las artrosis y de los dolores. ¿Hay algo sobre cartílagos que se haya avanzado en este trabajo, en este tratamiento? Sí, pues si tenemos artritis en toda la articulación, esto no se recupera, pero si hay un defectillo que sea como mucho como un dedo, la huella del dedo, no sé, en el tobillo, en la cadera, podemos tomar un trocito de cartílago. Ya hay distintas maneras de hacerlo. Puede ser de origen cadavérico, puede ser del hueso, puede ser células óseas que generan el cartílago y luego implantarlo. Todo eso conlleva sus riesgos.
A veces hay rechazo, si es cadavérico, a veces incluso el propio cartílago o el cartílago propio no consolida, no suelda. Pero tenemos aquí a Tom Wines, uno de los compañeros, que es un experto mundial de cartílago y de técnicas de regeneración de cartílago, y él se encarga de ello. Si toda la rodilla está artrítica o artrósica, si estamos hablando de toda la articulación de la rodilla, la única verdadera solución en ese punto sería una artroplasia total de rodilla. A estas alturas seguimos así, esto no ha cambiado. Muy bien. Bueno, pues yo creo que dicen que sobre la osteopatía, que al final sí, yo creo que sí que ha respondido, que es un tratamiento, bueno, que es una opción de terapia, ¿verdad? Que no está contraindicada para nada, que incluso alivia en momentos determinados dependiendo del tipo de dolor que tenga, pero que, bueno, no cree que eso vaya a corregir deformidades en las extremidades, ni mucho menos, ¿no? Pero que sí que como alternativa a paliar un dolor puntual, que sí que puede venir bien. Más o menos fue así la respuesta, ¿verdad, doctor? Si quiere matizar algo. Sí. Si vemos acondroplasia o pseudocondroplasia y otras displasias óseas o cualquier persona que tenga inestabilidad, yo sí que no haría tratamiento quiropráctico en el cuello de estos pacientes. Si hay inestabilidad del cuello, ni lo hago ni lo recomiendo porque hay inestabilidad y esto puede tener una consecuencia directa. Si estamos hablando de la columna dorsal o la columna lumbar, si lo que tenemos, por ejemplo, es lumbalgia, pero no hay señal de que haya pinzamiento nervioso, es decir, que nos recorra el dolor, que nos baje la pierna, entonces también me parece que es sin problema y esto no va a hacer daño. No va a cambiar para nada las deformidades, no afecta a las deformidades de las extremidades inferiores. Ahora, en general, en la displasia ósea, si nos preocupa inestabilidad en el cuello, entonces nada, no lo toco, ¿eh? Yo no lo tocaría para nada con tratamientos quiroprácticos o osteópatas. Sí, vale. Bueno, nada, la gente está animándose, ¿no? Como cada vez más. Tampoco queremos, bueno, yo creo que podemos hacerle la última y un pequeño matiz sobre una anterior. No pasa nada, aquí Mi hijo Adrián le hicieron corrección de tibias y ahora le queda el fémur. Mi pregunta es, para la desviación de fémur, ¿cuál es el fijador ideal? ¿Intramedular o el circular externo? va a depender de lo que prefiera el cirujano. A mí me gusta más el clavo endomedular porque consigues una buena corrección, está todo dentro, no se ve nada por fuera. Si podemos evitar este tipo de tutores, este es un ejemplo de un tutor, intentamos evitarlo en la medida de lo posible. Ahora a veces es que es así y en pacientes acondroplásicos a veces el hueso no es lo bastante largo como para utilizar el clavo endomedular, pero con ello podemos corregir la deformidad y yo creo que corregir la deformidad en el fémur es mucho más fácil con un clavo con los clavos que en la tibia. Si el cirujano cree que es posible, entonces me parece una buena opción los clavos endomedulares y a los pacientes les gusta mucho más, están más contentos. Sí, siempre está, bueno, la fijación externa o la interna, el grado de corrección que tiene, si es solo para alargar, si también corrigen desviaciones. Yo creo que eso es un tema también muy recurrente, pero yo creo que quizás es lo que usted dice, que eso es un tema a tratar entre profesionales, ¿no? Que quizás nosotros como familias o como afectados o como tenemos ahí menos capacidad de elección, ¿no? Sino que más o menos, ¿no? El experto es el que debe decidir, porque quizás cada paciente, además, cada uno es particular. Lo que le va bien a uno, a lo mejor al de al lado o al siguiente que entra en consulta, aparentemente igual no le viene igual de bien o igual de mal, ¿verdad? Que a veces intentamos generalizar o seguir unos patrones, pero yo creo que cada uno tiene que analizar también, ¿no? Y
escuchar la opinión del experto y sobre todo saber que cada uno tiene que analizar su propia condición y su propia situación, entiendo. Sí, sin duda. Hay pros y contras en el uso de todos estos dispositivos y hay gente que tiene mucha experiencia con unos y no tanto con otros. Me refiero aquí a los expertos, con lo cual saben cómo hacer las infusiones en función de sus conocimientos. No al 100%, pero en la mayoría de los casos los médicos quieren lo mejor para sus pacientes, quieren los mejores desenlaces, no quieren dañar, no quieren causar problemas, quieren resolverlos. Y para poder hacerlo, en la medida de sus capacidades, utilizan las herramientas con las que se sienten más cómodos. Y de ahí vienen muchas recomendaciones. Si estemos haciendo la elongación con un tutor o con un clavo, las complicaciones siguen siendo lo mismo. Puede haber luxaciones, puede que no suelte el hueso, que no crezca. Por lo tanto, no hay tanto cambio en este sentido. Es una asociación, una colaboración entre médico y paciente, que cuando se toma la decisión. Y como paciente, yo no intentaría obligar al cirujano a hacer nada en concreto. Y si no te gusta, busca por otro lado. Si crees firmemente que lo que necesitas es esto, entonces segunda opinión, porque el cirujano nunca quiere hacerte daño, quiere que podáis mejorar juntos, pero tampoco hay que obligarles a hacer algo con lo que no se sientan cómodos. Preguntan sobre los clavos endomedulares si pueden afectar al cartílago, que es ¿no? Si llegan a tocar esa placa de crecimiento, ese cartílago, o si pueden afectar a la rodilla también. Si has alcanzado la madurez ósea, no ponemos el clavo endomedular. Bueno, expliquemos, para nadie, no los ponemos donde hay cartílago. Los clavos endomedulares se ponen donde no hay cartílago, o si has cartílago no soporta peso. El hueso no aprovecha ese cartílago. Suena un poco raro, pero bueno, es que se usa o no se usa. Si ponemos un clavo en la rodilla hacia arriba, está recomendado solo para pacientes que han alcanzado la madurez ósea, pero hay pacientes acondroplásicos donde lo recomendamos. Vamos a ir por la rodilla porque no vamos a conseguir mucho crecimiento aquí y si hay deformidad lo que podemos hacer es elongar. Otro motivo a entrar por la rodilla en vez de a través de la cadera es, por ejemplo, si la cadera está muy rígida, no se puede mover, para poder meter el clavo. Estos son los motivos. De nuevo, meter los clavos, poner los clavos no produce daños de cartílago. Si atraviesas la fisis, sí que puede que se produzca ese arresto fiscario. En un niño acondroplásico que tiene 14 años y vas por la rodilla, posiblemente serían 4 milímetros más de la fisis respecto a los 7 milímetros que consigues con el clavo, con lo que no veo el problema. Bueno, pues yo creo que con esta última pregunta que tenemos aquí, creo que es la mejor como para finalizar la charla, que dice, muchísimas gracias, es usted encantador. Así que yo creo que es la mejor pregunta, ¿no? Como para poner el broche final a esta charla, a este turno de preguntas. La hacemos nuestra también. ¿No? Ha sido un verdadero placer contar con un experto de su nivel. Gracias. Bueno, para nosotras siempre es un honor teneros cerca, sobre todo sentir que bueno, pues ante estas dudas, ante estas segundas opiniones que siempre son tan necesarias, podemos contar con usted y con todo su equipo ahí en Florida, que nos da cierta también tranquilidad y garantía de poder estar ayudando a la gente que acuda a nuestra organización, ¿no? Poder darles toda la ayuda posible en el caso de que sea necesario. Hay gente que no se necesita, pero en el caso de que sea necesario, saber que contamos con expertos como ustedes, para nosotros nos da una tranquilidad y de verdad que es un placer y un honor. Así que entiendo que después de procesar toda esta información puedan surgir algunas preguntas a los espectadores. Yo les digo que pueden enviárnoslo a nuestro email y nosotras se lo hacemos llegar al doctor
y cuando tengamos las respuestas, pues también os las devolveremos, ¿de acuerdo? Pues os avisamos por nuestro blog o por nuestras redes sociales o incluso por el email que nos dejéis, os las devolveremos contestadas, porque toda esta información a veces hay que procesarla y es cuando luego te surgen más dudas, ¿no? Entonces, también queda esa puerta abierta para que lo hagáis, ese canal. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor Joser, por su tiempo, por su dedicación, por su cariño, y a Kristen también, que seguro que estás por allí, muchísimas gracias por seguir contando contigo. Y a los demás, pues os emplazamos a seguir este ciclo de charlas. Os mandaremos, como siempre, por correo y a través de nuestras redes sociales cuál será la próxima y de qué nuevo experto disfrutaremos. Y cualquier duda, sabéis que estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y buenas noches aquí. Buenos días